Hola a todas, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a Maquigas al capítulo número 15 de la temporada 3 del tutorial de C. Capítulo 15 de la temporada 3, o debería decir capítulo 11 de archivos. Todo era una trampa. Hoy vamos a seguir hablando de archivos. Otra vez. Cerramos la temporada con un vídeo que le voy a dedicar a dos funciones bastante prácticas, la verdad, que deberían usarse más. Me estoy refiriendo a la función fprintf y a su hermana, la función sprintf. Son primas de una función que ya hemos visto en esta lista de reproducción llamada printf y sirven para hacer lo mismo que hace printf pero en contextos ligeramente distintos. Fprintf es una función parecida a printf pero que en vez de volcar por salida estándar vuelca por un archivo, y sprintf es una función parecida a printf pero que en vez de volcar a salida estándar o a un archivo arbitrario, pues vuelca a otra cadena de caracteres y que la podemos usar para fabricar cadenas de caracteres compuestas con formato. Vamos allá primero con fprintf. Muy sencillo, supongamos que tenemos un archivo que abro con fopen, por ejemplo líneas.txt, y lo abro en modo escritura. Pues con la función fprintf, si yo le indico dónde quiero escribir, en este caso en fp, puedo hacer lo mismo que hago con printf, pero en un archivo, ¿vale? Es decir, que al final ese tipo de cosas tipo eh, f putS o fputc o similares, si uso fprintf puedo hacerlo de una manera mucho más natural y con formato. Así que al final me sirve para lo mismo, para escribir con formato en archivos. Imagínate que yo tengo una variable que se llama valor y que son 50, pues si yo hago aquí un fprintf y le digo el resultado es porcentaje de y pongo valor, y bueno, tengo que meter un barra n, bueno, no tengo que meter un barra n pero es conveniente que lo meta. Si hago fclose de fp, pues el resultado es que abro el archivo líneas.txt para escribir esta línea formateada, ¿vale? Por supuesto yo me he dejado aquí todos los errores que tratar, eso se supone que en un caso real lo tendríamos que poner. A priori no ha pasado nada, pero si ahora en el explorador de archivos busco el directorio en el cual estoy grabando estos vídeos, me encuentro que ha aparecido el nuevo archivo líneas.txt y su contenido es la cadena de caracteres que he escrito con formato. Así que tampoco hay mucho que decir aquí, la verdad. fprintf pues es lo mismo que printf, pero si le pones como parámetro el archivo, pues en vez de volcarlo en salida estándar, lo vuelca en el archivo. De hecho, ¿no será printf el primo pequeño de fprintf pero poniendo stdout? Buena pregunta. Fijaos que si yo lo hago así sin más, pues aparece por salida estándar. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vale, vamos con el segundo caso. Mola como dejo aquí este suspense de basura que es hasta ridículo y paso al siguiente como si nada. El siguiente caso es el de la función sprintf, y esta función la verdad es que sí que me gusta muchísimo más, honestamente. Esta función es muy práctica, ¿vale? Esta función es muy práctica en el día a día porque sirve para escribir con formato sobre cadenas de caracteres. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si tienes que hacer una cadena de caracteres un poco más avanzada que concatene cosas, quizá puedas complicarte la vida con funciones de manejo de strings y todo eso, pero con sprintf seguramente acabes antes, ¿vale? Muy fácil. Tenemos una cadena de caracteres tipo output que tiene en este caso una longitud de 80 caracteres. Bueno, pues en ese caso yo utilizo sprintf para decir que quiero volcar en output con formato lo siguiente. Bueno, iba a decir mi nombre es, pero yo creo que vamos a poner otro ejemplo más sencillo. Hoy es tacatá, 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 y aquí vamos a poner día, mes, año, que son variables que voy a declarar ahora mismo. Por ejemplo, hoy es 19 del 11 del 2020. Entonces, cuando yo ejecuto este código, pues hace otro print con formato, pero en vez de volcarlo a un archivo o lo que sea, pues lo vuelca a la variable output, de tal manera que si ahora hago un printf, ahora sí, de mi output, pues el resultado es que pues que se ha volcado tal cual en mi cadena de caracteres con formato, ¿vale?
Esta función está muy bien, pero no la uséis así sin más, evidentemente, porque a estas alturas ya deberíais tener bastante claro que hacer esto es peligroso. Una vez más, qué sorpresa. Vale, imaginad que mi output tiene solamente 10 caracteres de largo. Cuando yo ejecute esto, no me van a caber, ¿vale? No me van a caber. Entonces va a haber un buffer overflow ahí bastante grave, que de hecho aquí en este caso hasta se da cuenta, pero que no tiene por qué darse cuenta. En este caso es muy listo y se ha dado cuenta, pero fíjate, aquí pone, bueno, ponía, aquí pone en pequeñito, ese printf manda entre 13 y 43 bytes a un destino de tamaño 10. Se ha dado cuenta, ha evitado aquí el terror, pero yo no sé si aquí puedo falsear esto y apagar el formato. Bueno, a ver, esta es la magia que yo no lo voy a encontrar. Voila. Intel. Bueno, si tu compilador no es como el mío y tu compilador es un poquito más tonto, porque el mío es demasiado listo para mi gusto, pues tienes que tener en cuenta que esto va a hacer un buffer overflow. Y eso puede ser peligroso. De hecho, fíjate, en este caso va a ser tan peligroso que vas a cargarte seguramente estas variables porque como están en memoria muy cerca, pues a lo mejor hasta las pisas. O sea que quizá ese printf es una función que está muy bien, pero no deberías usar sin más, ¿vale? La que deberías utilizar realmente es snprintf, ¿vale? Y snprintf es igual que cuando hacíamos pues estas funciones en las cuales había una variante que te pedía un número de caracteres y otra que no. Tú usa la que te pida un número de caracteres máximo. Entonces aquí a ese nprintf yo tengo que meterle un parámetro adicional que es cuánto quiero escribir como mucho. En este caso como mucho 10. Y gracias a eso, pues si nos quedamos demasiado cortos, pues en ese caso, bueno, aún así no le gusta, ¿vale? Pero a lo que quiero llegar es que con esta función pues le ponemos un tope, ¿vale? Que supongo que para compiladores que no sean tan listos como el mío y en los cuales pues pudiésemos apagar esto. Lo que pasa es que Codeblocks aquí, esto tiene más menús que este menú tiene más opciones que un restaurante chino. Entonces, no sé muy bien cómo se apaga esto, pero en otros un poco menos listos pues supongo que podremos probar esto. Bueno, el resumen es que os acostumbréis a utilizar el SN, ¿vale? Si queréis usar esta, pero que oye, que esta función en general está bastante bien. No sé por qué la gente no la conoce tanto, debería hablarse más de ella, porque te facilita muchísimo la vida para imprimir con formato. Pues ahora sí que sí, hemos llegado hasta el final de esta tercera temporada. Os he dado un paseo por stdio.h. Quién sabe si haré más temporadas. Más temporadas habrá, ¿vale? Pero quién sabe si haré más temporadas aquí viviendo del cuento leyendo cabeceras. Los haremos en el futuro. De momento lo dejamos por aquí. Nos vemos en futuros vídeos. Un saludo y hasta luego.